Para hallar la suma de los ángulos internos de un polígono, podemos realizar un procedimiento muy simple y de fácil recordación. No siempre es fácil acordarse de las fórmulas, pero sí es fácil acordarse de algún procedimiento lógico. Para hallar la suma de los ángulos internos de un polígono, podemos hacer un procedimiento. Partimos de que sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Si los ángulos internos de un triángulo suman 180, lo ubicamos aquí. De un rectángulo o de un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero da 360. De un pentágono, la suma de los ángulos internos de un pentágono, una figura de 5 lados, es 540. ¿Cómo lo recuerdo fácilmente? Porque al triángulo que es 180 le voy sumando de a 180. 180, 360, 540, etcétera. Miremos entonces qué nos preguntan. Es muy fácil de comprender este método. Al de un triángulo le empiezo a sumar de 180 en 180. 180 más 180, 360. Más 180, 540. Más 180, 720. Ahí podría poner el número 720. Entonces miremos qué es lo que me preguntan aquí. ¿Qué pregunta me hacen aquí acerca de los ángulos internos de un polígono? Una expresión. Entonces tenemos aquí la pregunta. Una expresión que permite calcular la suma S de los ángulos internos de un polígono de n lados es: ¿cuál de las siguientes expresiones A, B, C y D permite calcular la suma de los ángulos internos? O sea, algo que me permita calcular esto que está en la tabla. La suma de los ángulos internos como función del número de lados, porque n es el número de lados. Entonces, dejemos más espacio libre para que podamos trabajar y hacer cálculos. Aquí tenemos una expresión que permite calcular esa suma que está ahí, es la siguiente. ¿Cómo sabemos cuál expresión sirve? Pues reemplazando los valores. Sabemos que el polígono de 3 lados, este que está aquí, el triángulo, mejor dicho, sabemos que el triángulo en la suma interna de los lados de un triángulo es 180. Al reemplazar n por 3 me tiene que dar 180. Al reemplazar n por 4 me tiene que dar 360. Entonces empezamos. Si n es 3, la opción A, la suma daría 180 dividido en 3 más 3, porque n es 3, el número de lados 3. 180 dividido en 3 más 3 sería 180 dividido en 6. 180 dividido en 6 da 30. Y la suma de un triángulo da 180. De manera que la opción A no cumple. La opción B, la que está aquí a la derecha, la suma es igual a 180 por n, que es 3 más 3. 180 por 3 da 540. 540 más 3 da 543. Y la suma debe dar 180. De manera que la opción B no cumple. La opción C dice que la suma es igual a 3 multiplicado por n, que es 3 más 180. Esta operación daría 3 más 180, 183.
Y al multiplicar 183 por 3, eso da 549. Lo cual no es cierto porque la suma debe dar 180. En la opción D, al reemplazar el valor de 3, obtenemos 180 multiplicado por 3 menos 2. 3 menos 2 da 1, de manera que 180 multiplicado por 1 da como resultado 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Entonces, acabamos de verificar que la única opción que cumple es la D. De manera que esa es la respuesta correcta. Antes de marcarla, podríamos verificar si para otro valor también cumple. La D tiene que cumplir para cualquier valor. Probemos con 5. Probemos con 5. Tiene que dar 540. La suma de los lados, la suma de los ángulos de un polígono de 5 lados tiene que ser 540. Reemplacemos 180 multiplicado por 5 menos 2. 5 menos 2 da 3, de manera que 180 multiplicado por 3 me da 540. La respuesta correcta es la D porque todos cumplen. Todos cumplen. ¿Bien? No queda más que hacer. La respuesta correcta a esta pregunta es la opción marcada con la letra D. 180 multiplicado por n menos 2.